Alfred Dreyfus era un oficial del ejército francés, institución en la que obtuvo el grado de capitán, nacido en Alsacia, ciudad francesa. Dreyfus pertenecía a una familia judía y ese fue el motivo para convertirse en la víctima de una de las más notables persecuciones judiciales motivadas en discriminación racial que conoce la historia de Francia. Sucedió que en 1894 la inteligencia francesa descubrió que su enemiga Alemania había recibido documentos secretos de alta relevancia entregados por un militar francés. Luego de una rápida y evidentemente sesgada investigación, se acusó de la traición a Alfred Dreyfus, que fue posteriormente hallado culpable, expulsado del ejército y desterrado como presidiario de una de las colonias francesas en el Caribe. Pero la familia de Dreyfus y varios notables ciudadanos de la época no se quedaron de brazos cruzados. Convencidos de que el juicio de Dreyfus no había sido investigado ni conducido debidamente, emprendieron una lucha persistente para demostrar no solo la inocencia de Dreyfus, sino que su condena buscaba encubrir al verdadero culpable y que la imputación en contra del militar de origen judío obedeció precisamente a esa condición. Desde ese momento, el caso Dreyfus pasó de los tribunales a las calles, al Parlamento y a las más altas esferas del poder político de la Francia de la época, dividiéndola entre los que defendían la inocencia de Dreyfus, de pensamiento progresista, y de aquellos que ratificaban la culpabilidad del militar y al mismo tiempo acusaban al primer grupo de usar el caso para desprestigiar al ejército y a las instituciones francesas. La presión para revisar la sentencia fue tal que obligó al gobierno francés a ordenar una nueva investigación, en la que efectivamente se determinó que el verdadero culpable era Ferdinand Walsingham Esterhazy, mayor del ejército. Sin embargo, contra todo pronóstico, este fue descargado en el juicio que se le siguió, y Dreyfus, en un segundo proceso, volvió a ser condenado, aunque con una pena menor. Es en ese contexto que surge la publicación de una carta que ha pasado a la historia de los anales judiciales del mundo. La escribió el reputado novelista y teórico francés Émile Zola y la tituló Yo acuso. Zola expuso abiertamente una imputación pública a los miembros del tribunal que juzgó a Ferdinand Walsingham Esterhazy de haberlo declarado inocente a sabiendas que era culpable, todo con el objetivo de que se mantuviera la condena en contra del judío Dreyfus. Fue tal la repercusión del caso Dreyfus, que es un hecho no controvertido, que quien es considerado el padre del Estado judío de Israel, Theodor Herzl, que hasta ese momento había defendido la tesis de que los judíos podían convivir en Francia y en los demás países que habitaban, cambió radicalmente de opinión y empezó a defender la idea y el propósito de que el pueblo judío creara su propio país para así evitar la fuerte discriminación que el caso Dreyfus puso al descubierto. Finalmente, el caso Dreyfus concluyó con un indulto presidencial, el que el injustamente condenado aceptó dado su precario estado de salud. No obstante, continuó su lucha por demostrar su inocencia, lo que consiguió en 1906, cuando un tribunal no militar lo declaró inocente de todos los cargos. Fue reintegrado al ejército con todos los honores y luchó contra los alemanes en la Primera Guerra Mundial. El caso impactó incluso en el resultado de los procesos electorales de Francia, en donde el ala progresista que había hecho causa común con Alfred Dreyfus y su lucha por demostrar su inocencia se alzó con el poder, redefiniendo los trazos más generales de Francia como un Estado respetuoso de las minorías étnicas y los procesos judiciales no raciales. Por eso, el caso Dreyfus se encuentra en nuestra lista de los procesos judiciales más trascendentes de la historia.